Cuando vi al espantapájaros bajar de su poste y caminar hacia mi cabaña en medio de la noche, supe que había algo terriblemente mal en ese campo. Pero lo peor fue escuchar su voz cuando golpeó mi puerta. Conseguí trabajo temporal como jornalero en una cosecha de maíz en un campo remoto. El propietario era un anciano que vivía solo en la granja y contrataba ayuda solo durante las temporadas de cosecha. El primer día me señaló un espantapájaros en el centro del campo. No lo toques, no te acerques, hace su trabajo, déjalo en paz. Me pareció extraño, pero acepté. Era un espantapájaros común, sombrero viejo, camisa en harapos, pantalones rasgados, montado en una cruz de madera con los brazos extendidos. Trabajé durante una semana sin problemas, hasta que un día noté algo extraño. El espantapájaros estaba en una posición diferente. Recordaba claramente que miraba hacia el norte, pero ahora estaba orientado hacia el este, mirando directamente hacia el granero. Pensé que quizás había sido el viento. Al día siguiente, estaba definitivamente más cerca de donde lo había visto originalmente. Unos 20 metros más cerca, de hecho. Era imposible. El poste estaba clavado firmemente en la tierra. Le pregunté al propietario si había movido el espantapájaros. Su rostro se puso serio. Te dije que no te acercaras. Él hace su trabajo solo. ¿Qué trabajo? Insistí. Proteger, mantener alejadas cosas. No solo cuervos, otras cosas. Esa noche acampé en una pequeña cabaña para trabajadores con ventana hacia el campo. A medianoche desperté con sed. Miré casualmente por la ventana y casi grito. El espantapájaros estaba ahora al borde del campo, a apenas 50 metros de la cabaña. Había estado durmiendo 5 horas. Era imposible. Mientras lo observaba, inmóvil bajo la luz de la luna, sucedió algo que me heló la sangre. Su cabeza giró lentamente hacia mi ventana, directamente hacia mí. Luego bajó un brazo lentamente, como saludando, y dio un paso real, pesado, hacia la cabaña. Cerré la cortina temblando y esperé. Escuché pasos afuera, crujiendo el pasto seco, acercándose. Se detuvieron frente a la puerta. Silencio. Entonces, 3 golpes deliberados. ¿Quién está ahí?, susurré aterrorizado. Una voz seca, como paja rozando contra paja, respondió: trabajador, como tú, protegiendo el campo. Me explicó que había sido un guardián durante 40 años. Había trabajado en ese campo hasta que un accidente con maquinaria lo mató. El propietario anterior, padre del actual, lo había dejado convertido en guardián para proteger eternamente la cosecha, la granja y la familia. ¿Por qué caminas?, pregunté con voz temblorosa. Verifico el perímetro, me aseguro de que nada amenace la cosecha, la granja o la familia. Cuando le pedí verlo, me advirtió que no lo hiciera. Mi apariencia es perturbadora. Décadas de sol, lluvia y descomposición. Paja y carne mezcladas, indistinguibles. Los pasos se alejaron. Miré por una rendija de la cortina y vi la figura caminando de regreso a su poste. Subió y extendió los brazos, inmóvil nuevamente. A la mañana siguiente renuncié. El propietario asintió comprensivo. Muchos se van después de verlo, pero él es necesario. El campo nunca tiene robos, plagas ni problemas, porque el guardián vigila, siempre. Años después, vi en las noticias que la granja había sido vendida. El nuevo propietario demolió el espantapájaros para modernizar. Una semana después, la cosecha completa fue destruida por una plaga súbita. Los trabajadores reportaban ver una figura rondando por las noches, vengativa y furiosa. El nuevo propietario finalmente reconstruyó el espantapájaros en el exacto lugar y forma original, rogando perdón. La plaga cesó y el campo se recuperó, porque el guardián había retornado a su posición, brazos extendidos, protegiendo como siempre, como había jurado hace 40 años, cuando su sangre empapó la tierra y su devoción trascendió la muerte. Compré una propiedad rural a un precio increíblemente bajo, 50 hectáreas con una casa antigua que necesitaba renovación, pero tenía un potencial enorme. La familia Torres había sido propietaria durante 100 años, pasando de generación en generación. El último Torres murió solo, sin herederos, y la propiedad fue a subasta estatal. Esa fue mi oportunidad.
Cuando llegué por primera vez, la casa estaba deteriorada y el granero había colapsado. Pero lo que más me llamó la atención fueron los espantapájaros. 20 en total, de diferentes tamaños, distribuidos por todo el perímetro del campo como soldados montando guardia. Era extraño, pero pintoresco, así que decidí dejarlos. Comencé la renovación de la casa con trabajadores que venían durante el día mientras yo supervisaba. Al tercer día, uno de ellos gritó: «Jefe, venga a ver esto». El espantapájaros más cercano a la casa se había movido durante la noche. Ahora estaba 5 metros más cerca. Dije que probablemente había sido el viento, aunque el poste estaba firmemente clavado en la tierra. Lo replantamos en su lugar original. Al día siguiente se había movido nuevamente, aún más cerca de la casa. Los trabajadores estaban nerviosos. «Este lugar está maldito. Nos vamos». Tuve que ofrecerles el doble de paga para que se quedaran, aunque seguían incómodos. Esa noche decidí quedarme solo para observar desde la ventana superior, con vista completa del campo. A medianoche, con la luna llena iluminando todo, vi algo que me dejó paralizado. El espantapájaros más cercano comenzó a vibrar y sacudirse. Luego bajó de su poste y caminó con pasos pesados y arrastrando hacia la casa. Los otros 19 espantapájaros hicieron lo mismo. 20 figuras convergiendo hacia la casa. Bajé corriendo y cerré todas las puertas y ventanas, esperando aterrorizado. Rodearon la casa en silencio, inmóviles, mirando hacia las ventanas como si estuvieran inspeccionando. Uno golpeó la puerta. «¡Torres! Protegemos a los Torres. Tú eres un intruso», dijo una voz seca y antigua. «Compré esta propiedad legalmente», grité. «Torres de sangre. Estas tierras solo para Torres. Guardamos un pacto de 100 años. No se rompe ahora». Me explicaron que hace un siglo, durante una hambruna terrible, la familia Torres hizo un trato: tierra fértil y protección total a cambio de guardianes. Cada generación, un Torres se ofrecía voluntariamente para convertirse en guardián tras su muerte, uniéndose a los espantapájaros para proteger eternamente la propiedad. 20 generaciones, 20 guardianes, continuó la voz. El último, el viejo Torres, murió el mes pasado y ahora es guardián también, pero nadie reemplaza la línea. El pacto está en peligro. ¿Qué quieren de mí? Vete o únete, conviértete en guardián, reemplaza la línea Torres, protege esta tierra eternamente. Jamás. Entonces vete al amanecer o te forzaremos. Esperé toda la noche aterrorizado. Cuando amaneció, las figuras retornaron a sus postes y quedaron inmóviles nuevamente. Empaqué todo y abandoné la propiedad, aceptando la pérdida total. Después, investigué la historia de la familia Torres. En cada generación, un miembro desaparecía supuestamente mudándose lejos, pero nunca había contacto posterior. Y los espantapájaros siempre eran 20, desde 1900, con ropas de diferentes épocas como uniformes temporales. La propiedad sigue vacía. Los compradores nunca duran. Algunos huyen en semanas, otros en días, algunos en horas, porque los guardianes esperan pacientemente al próximo Torres, de sangre o voluntario, alguien que mantenga el pacto y continúe la protección. Porque una tierra tan fértil tiene un precio y la seguridad absoluta requiere sacrificio. Y los guardianes de la familia Torres, 20 generaciones fuertes, no permitirán que el pacto se rompa, aunque signifique esperar eternamente a alguien digno que se una como el 21º guardián del campo, que florece solo porque 20 almas dejaron su humanidad y abrazaron la paja, convirtiéndose en centinelas inmortales. Heredé un terreno de mi tío abuelo Roberto, a quien nunca conocí. Murió sin descendientes directos y yo era el pariente más cercano. Eran 10 hectáreas de campo de maíz que habían estado abandonadas durante 20 años. Fui a visitarlo para decidir qué hacer: venderlo, desarrollarlo o simplemente deshacerme de él. El campo estaba completamente salvaje, con maleza alta y maíz crecido caóticamente sin ningún cuidado. En el centro había un espantapájaros, solo uno, sorprendentemente intacto después de tantos años. Me acerqué para inspeccionarlo. La ropa era vieja pero extrañamente resistente. Sombrero de ala ancha, guantes de cuero,
botas. Era como una vestimenta completa real, mucho más elaborada que los espantapájaros simples que suelen hacerse. Cuando toqué el brazo, noté que era sólido, demasiado sólido. No era paja. Curioso y preocupado, abrí la manga y lo que vi me hizo retroceder horrorizado. Hueso humano, real, momificado. Con manos temblorosas arranqué el sombrero. Un cráneo real con piel reseca y estirada, preservada por décadas. Las cuencas vacías de los ojos parecían mirarme directamente. Llamé a la policía de inmediato. La investigación forense confirmó que eran restos humanos de al menos 30 años de antigüedad. La identificación dental reveló la verdad impactante. Era mi tío abuelo Roberto, reportado como desaparecido en 1995, con la historia de que se había mudado al extranjero. Pero nunca se mudó. Murió aquí, convertido en espantapájaros. La investigación profundizó en su pasado. Encontraron libros de ocultismo en su casa y diarios detallando su obsesión con proteger el campo. La última entrada era escalofriante. La cosecha está fallando. La tierra me rechaza. Necesito el sacrificio máximo. Ofrecerme a mí mismo. Convertirme en guardián permanente. Proteger eternamente. Se había suicidado en el centro del campo mediante un ritual elaborado, preservando su propio cuerpo y vistiéndolo como espantapájaros para ofrecerse a la tierra. Las autoridades removieron los restos y los enterraron apropiadamente. Limpiaron el campo y lo prepararon para la venta. Un mes después, un comprador interesado inspeccionó el terreno, pero reportó: el campo está muerto. La tierra es estéril. Nada crece. Retiro mi oferta. Contraté a un agrónomo para analizar el suelo. Es químicamente fértil, me explicó confundido, pero las plantas mueren inexplicablemente. Es como si la tierra rechazara la vida. Recordé la entrada del diario. La tierra me rechaza. Mi tío abuelo creía que necesitaba ofrecerse para proteger el campo. Habíamos removido al guardián y el campo había muerto. Esa noche soñé con mi tío abuelo. Rompiste el pacto, removiste al guardián. La tierra está desprotegida y enojada. Reconstruye o pierde todo. Desperté con una idea que parecía una locura, pero decidí intentarlo. Reconstruí el espantapájaros en el exacto lugar y forma, sin cuerpo real, obviamente, pero simbólico. Planté maíz como temporada de prueba. Creció fuerte y sano, la mejor cosecha que ese campo había visto en décadas. Entendí entonces que mi tío abuelo no estaba loco. La tierra realmente requería un guardián, una presencia, dedicación, alguien que se ofreciera a protegerla. El espantapájaros permanece en el centro del campo, vigilante. Cada cosecha dejó una pequeña ofrenda, la primera gavilla de maíz en señal de respeto y gratitud. Y en las noches de luna llena, juro que veo al espantapájaros moverse ligeramente, como asintiendo, aprobando, supervisando, porque algunos campos no son solo tierra, son entidades conscientes que requieren más que agua y fertilizante, requieren devoción, sacrificio, un guardián dispuesto a dedicar la eternidad a su protección. Mi tío abuelo lo entendió y ofreció todo. El campo respondió y floreció, hasta que interrumpieron el pacto removiendo al guardián. Ahora restaurado, el campo vive, produce y prospera. Y yo, el heredero, mantengo la tradición y respeto al guardián, porque sé la verdad. Algunos espantapájaros no solo asustan cuervos, mantienen pactos antiguos entre la tierra y quienes la aman lo suficiente para ofrecerse completamente, eternamente, convirtiéndose en parte del campo como vigilantes silenciosos que nunca realmente murieron, solo se transformaron con un propósito eterno.